Reyes, al Señor de señores. ¿Cuánto lo creen? Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por sanidad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y salvación. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por sanidad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana, hosana, hosana al Rey, hosana, hosana, hosana al Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres Rey, Señor. Tú eres Rey, Padre. Porque tú fuiste, tú eres y tú eres el quien ha de ser, Padre. Por los siglos de los siglos, Señor. Porque nada es imposible para ti, Señor. Gracias, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya
soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, tú eres invencible, Señor, tú eres soberano, Padre, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, tú eres invencible, Padre, porque tú eres todopoderoso, Señor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tú eres toda la gloria y todo el honor, Padre, y no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tu Padre. Oh, sí, Señor. Oh, Espíritu Santo, te queremos sentir en esta mañana. Oh, sí, Señor. Derrama de tu gloria en este lugar, Padre. Derrama de tu gloria, Señor, en cada uno que nos está visitando en línea hoy, Señor. Te quiero a ti, nada más. Nada bastará, nada bastará. Te quiero a ti, oh, nada más. No hay nada más, nada bastará. Te quiero a ti, oh, nada más, nada más, nada más, nada bastará. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor, gracias, Padre, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos salud, Padre. Gracias, Señor, porque tú provees lo necesario. Gracias, Padre, por tener un plato de comida en nuestras mesas, Señor. Gracias, Señor, por no desampararnos, Padre. Gracias por tu grande amor, Señor, por aquel sacrificio grande que hiciste en aquella cruz del Calvario, Señor. Y ahora tenemos vida, y es vida eterna, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible.
invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, porque solamente tú lo mereces, Señor. Solamente tú eres digno. Te pido, Señor, que bendigas la palabra, Señor, que vamos a escuchar. Que bendigas, Señor, al predicador que la va a dar. Que esa palabra, Señor, no nada más la guardemos en nuestro corazón, Padre, sino que también la pongamos en práctica, Señor. Te pido por cada uno, Señor, de aquellos que nos están viendo, Señor, nuestra congregación, nuestros amigos, nuestros familiares, y te pido que traigas algo fresco, Señor, para ellos. Que Dios te bendiga esta mañana. Espero que te hayas gozado. Nos vemos la próxima semana. Amén. Dios te bendiga, muy buenos días. Gracias por sintonizarnos una vez más este domingo. El día de hoy no voy a estar predicando yo, sino que tengo un gran amigo mío que se llama Noel Osorio. Así que ahí donde tú estás, quizás estás tomando el café, quizás estás preparando unos chilaquiles o lo que sea. Deja eso por un segundo sin que se te vaya a quemar. Corre a agarrar la Biblia, el teléfono, el iPad, lo que sea. Pero más que todo, abre tu corazón, abre tu mente y prepárate para recibir lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Así que con un fuerte aplauso o quizás simplemente con una sonrisa ahí donde tú estás, recibamos a nuestro amigo de casa, Noel Osorio. Hermanos, Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Hemos glorificado el santo nombre de nuestro Dios por medio de los cantos, por medio de nuestra alabanza. Hemos podido sentir la gloria de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Hermanos, ahora ha llegado el momento de la exposición de palabra y escuchar palabra de nuestro Dios, que va a ser de gran bendición, de edificación para nuestras vidas, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Mi nombre es Noel Osorio. Hemos trabajado nosotros en ministerio. Conozco yo al pastor Enrique por varios años y hasta más que todo tengo el gran privilegio de tenerlo como mi vecino. De vez en cuando estamos juntos en el café, en el pan dulce, y nos hemos podido gozarnos de gran manera. Gracias a nuestro Dios primeramente y al pastor Enrique por la confianza que tienen en mí de poder compartir palabra de Dios a la congregación. Hermanos,
sin tomar más tiempo, les voy a invitar que abren su Biblia en Mateo 14, versículo 22 y el 33. Es el texto donde nos vamos a ver o encontrar el día de hoy. Nosotros conocemos muy bien esta historia, hasta es más, lo hemos contado a los niños, lo hemos contado a los jóvenes, a los adultos. Hay mucho que aprender por medio de estas enseñanzas o estos versículos. Y en este día, ¿cómo no compartir estos versículos? Y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. En estos tiempos que estamos, hermanos, estamos viviendo y viendo la caída de la humanidad. Vemos cómo el mundo se está destruyéndose a sí mismo, cómo la gente que un día tenía todo y lo perdió, o estaba en el pináculo de lo que este mundo le ofrece y ha perdido su vida. Aún como cristianos nosotros perdemos la mirada en Cristo. Tenemos el virus que está sucediendo, la gran pandemia, ya tenemos varios meses en ella que hemos estado encerrados, y cuando salimos tenemos que cubrir nuestra boca, tenemos que tomar ciertos requisitos y de acuerdo a la salud, al CDC, el reglamentos de ellos. Hay mucho hermanos que está sucediendo aparte del virus, aparte de la pandemia. Tenemos también el problema entre razas, entre nacionalidades. Hay una división dentro de la iglesia también. Hay tantas cosas que están sucediendo, y ahora en estos tiempos es mucho más fácil para un creyente, a un cristiano, perder su mirada en el Señor Jesucristo. Todo lo que está sucediendo, hermanos, yo no creo que es la ira de Dios. No, esto ni se puede comparar a la ira de Dios. Más bien, Dios ha permitido que esto sucediera para despertar a aquellos que son de Él. Está separando la cizaña con el trigo, y a quienes son de Él y quienes no son de Él. Y tenemos que reflejarnos, hermanos, en este día, si somos de Él o no somos de Él. Y si somos de Él, Él tiene cuidado de nosotros. Él solamente lo que quiere es que nos mantengamos enfocados en Él. Y si no somos de Él, entonces este es el día de arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo. Hemos titulado este tema como andar con Jesús. Es depender en Jesús como nuestro Señor. Andar con Jesús es depender en Jesús como nuestro Señor. Los objetivos que tenemos en esta mañana, hermanos, es ver la necesidad de estar con Cristo todos los días. Amén. Ver la necesidad de estar con Cristo todos los días. Y el segundo punto que vamos a ver, el segundo objetivo es confiar en Él. Esto es depender en Él. Cuando confiamos en el Señor es porque hay cierto testimonio que creemos, y eso vamos a ver más adelante, que nos ayuda a depender de Él. ¿Quién es Él para con nosotros y para poder hacerlo más pequeño? Esto es tener fe en el Señor. Y el tercer y último objetivo que vamos a aprender, hermanos, es ver que Él merece nuestra adoración en todo tiempo, porque Él ha prometido siempre estar con nosotros, pase lo que pase. Así, hermanos, hablando de esta manera, viendo estos versículos, comencemos. Mateo 14, versículo 22 al 26, vamos a leer. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Amantísimo Padre, gracias te damos por esta hora, el día tuyo, Señor.
nos hemos reunido, Padre, por medio de estos medios de las redes sociales, Señor mío, para poder reunirnos, congregados, Dios mío, alabar tu santo nombre, glorificarte, Señor, y escuchar palabra tuya. Padre, hemos venido porque tenemos esa confianza de que tú hablarás a nuestras vidas por medio de la exposición de tu palabra, mi Dios. Padre, gracias te damos, Señor, y enséñanos en este día, administranos por medio de tu palabra, Señor, porque tú sabes qué es lo que hay lo más profundo de nuestro corazón. Te pido, Señor mío, que nos ayudes a ver la necesidad de estar contigo, depender en ti y tener una actitud de gozo y de adoración hacia ti, Señor, por quien tú eres para con nosotros. Gracias te damos, Dios Padre, Dios Hijos, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Así, hermanos, mantenga su Biblia abierta. Tome notas por medio de estos versículos. Vamos a desencajar todo lo que hay en estos versículos, hermanos, para sacar la riqueza de su palabra, para que sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Vamos a ver qué tan importante es, hermanos, estar con Cristo en todos los días. Andar con Jesús es reconocer que somos nada ante un Dios santo y cada día necesitamos de Él. Aquí, hermanos, hay una gran lección en estos versículos, pero antes de entrar, vamos a ver el contexto de lo que está sucediendo. En el mismo capítulo 14 de Mateo, del 13 al 21, nosotros vemos la limitación de los 5,000. De acuerdo a las escrituras, dice que eran 5,000 hombres, y eso era sin contar a los niños y a las mujeres. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que el Señor Jesucristo, juntamente con sus discípulos, subieron ellos a un monte, a una ciudad y a un lugar muy apartado, y él vio la necesidad de la gente que tenía hambre. Ya estaba llegando la tarde, y el Señor Jesús decía, bueno, no lo podemos despedir, porque los discípulos querían despedirlos para huir la realidad. Pero el Señor Jesucristo, Él dijo, versículo 16 del mismo 14, dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y yo, si fuera de los discípulos, me hubiera preguntado, ¿cómo que darles nosotros de comer a ellos? ¿De dónde? ¿Dónde vamos a sacar esto? Y el Señor sabía lo que estaba diciendo. Versículo 17 dice, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes, 2 peces. Y Él les dijo, traérmelos acá. Y lo que sucedió es que Él los bendijo y se multiplicó los panes y los peces, y pudieron alimentar a todos. En la cuenta del Evangelio de Juan, Juan nota que en el capítulo 6, de que cuando él hizo este milagro, la gente se empoderó, y ellos vieron el milagro y dijeron, este es el Mesías, este es el Rey que ha de venir, subámonos al trono para que él cabe con los romanos. Y eso es lo que querían ellos hacer. Jesús, sabiendo de que su tiempo no ha llegado, Él despidió a la multitud, los despidió, y les ordenó a los discípulos que subieran al barco y que fueran al otro lado de la ribera, mientras Él subiera solos al monte a orar en solas. Y he aquí donde nos encontramos en estos versículos. Ahora, hermanos, mantenga en mente el milagro que el Señor había hecho del 13 al 21, alimentando a más de 5,000 personas. Mantenga eso en mente, porque vamos a tocar un poquito de eso más adelante. ¿Ok? Los discípulos le obedecieron al Señor, subieron al barco y comenzaron a ir en camino. Versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, y esto es en medianoche, very late at night, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos obedecen a Jesús al ordenarlos cruzar a la otra ribera, mientras Él iba a subir al monte a orar en solas. Lo que podemos nosotros entender aquí es que Jesús los dejó solos.
mientras cruzaban para demostrarles que ni nuestras propias habilidades o fuerzas nos puede ayudar en momentos de dificultad. Jesús les estaba demostrando por medio de las olas y vientos que deben y para nosotros debemos depender en Él y no en nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver. Había otra ocasión como en Mateo 8, versículos 23 y 27, donde Jesús, estando con ellos dentro del barco, la tempestad les atormentaba mientras Él dormía. Esto es para demostrarles que aún en medio del mar, Él estaba en control y que Él es el Dios soberano sobre todas las cosas, incluso las tempestades. Y eso lo vamos a ver aquí en estos versículos, que Él es soberano. Todo lo mal que sucede y que Él permite que sucede es porque Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Y eso lo estamos viendo en estos tiempos aquí, que estamos actuales, que estamos viviendo. Dios ha permitido que todo esto sucede en nuestras vidas porque Él quiere glorificarse. Él está preparando, está llamando, está despertando a los suyos, hermanos. Como lo había dicho en el principio. Esto es muy importante notar, hermanos, porque vamos a llegar a la conclusión de que no hay nada en nosotros que pueda ayudarnos a cruzar para el otro lado. No, si el Señor ordenó que vamos a ir para el otro lado, es porque Él tiene cuidado de nosotros. Como Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar, lo terminará. Él comenzó la buena obra en nosotros y nos va a ayudarnos en este caminar para llegar al otro lado. Él tiene control. Él solamente lo que pide de nosotros es que lo obedecemos, que creemos en Él, dependemos en Él y que alabemos, adoremos su santo nombre. Amén. El versículo 25 nos escribe que era la cuarta vigilia. La primera vigilia es de las 6 p.m. a 9 p.m. La segunda vigilia es de las 9 p.m. a 12. La tercera vigilia es de las 12 a 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la madrugada a 6, antes que el sol salga, para comenzar un nuevo día. Ya casi cuando comenzó el día, estaban ellos azotados en el mar, atormentados por los vientos contrarios y por las olas. De acuerdo a los teólogos aquí, dicen que eran más de 9 horas estando en el mar, tratando de cruzar para el otro lado, pero no pudieron. Entrando al versículo 26, vemos el cansancio de ellos cuando comenzaron a desilusionar y no podían distinguir que era el maestro y pensaron que era un fantasma. Leemos el versículo 26. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Y cómo no? Estando más de 9 horas tratando de cruzar para el otro lado y no pudieron, vieron al maestro caminar hacia ellos. No sabían que era el maestro, pensaron que era un fantasma. A ver, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos cansados de todo lo que está sucediendo? No se sabe lo que va a pasar el día de mañana o al salir de nuestro hogar, cuando viajamos a comprar mandados o ir a nuestros trabajos. No sabemos. Solamente es Dios el que sabe. Y a veces, por no poder distinguir que es el maestro el que está permitiendo esto para despertar a su pueblo, lo que hacemos es ponemos nuestros puños al cielo y le estamos diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué? Estamos batallando. No sabemos cómo pagar los biles. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No tenemos suficiente alimento. Estamos perdiendo nuestros trabajos. No hemos tenido el privilegio de congregarnos juntamente con ustedes, con nuestros hermanos en Cristo, corporalmente.
Y nos preguntamos, dudamos y decimos, esto nunca va a pasar. ¿Y por qué? Nos frustramos. Pero mire lo que el Señor va a enseñarles a ellos. Si vemos el trasfondo de cada uno de los discípulos, entre los que estaban en el barco, eran 12 de ellos. 4 de ellos eran pescadores: Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. ¿Se acuerdan Lucas capítulo 4, 5? Si no me equivoco, cuando Jesús había llegado y le pidió a Pedro que le prestara el barco para enseñar a la multitud, eran ellos mismos 4 en la madrugada limpiando las redes. Tengan eso en mente. Estos 4 eran expertos en la pesca, pero también en poder navegar un barco. Estaban ellos acostumbrados de ir a medianoche a pescar, a ir a ganar su día, con su sudor, a poder alimentar a sus familias. Se iban a la noche para pescar. Ellos sabían, acuérdense que en estos versículos ellos se están encontrando en medianoche, a las 3 de la madrugada. Pero toda la noche no pudieron ellos tomar el control del barco. What? Siendo expertos, no podían controlar el barco para cruzar al otro lado de la ribera. La experiencia de ellos nos enseña que aún nuestras habilidades no son suficientes para salvarnos. No podemos depender en nosotros mismos. Cuando llegamos a reconocer que no somos nada, es cuando podemos nosotros al fin depender en su totalidad. El Señor lo que quiso enseñarles a ellos es de que no importa si somos expertos, no importa cuánto tiempo tenemos en práctica esto, no importa cuánto dinero tenemos, no importa nuestro estado civil, no importa nuestra profesión, no importa cuánto tiempo tenemos estudiando, no importa si nosotros sabemos cómo alimentarnos correctamente para mantenernos saludables. Y el Señor aquí está diciendo es de que todo eso no es nada ante Él. No es nada. Nuestras propias obras no nos pueden salvar en este mundo y en la eternidad. Como nuestro hermano el pastor Enrique enseñaba en las últimas semanas, no es por obra, es por fe. Es por fe. Y vamos a entrar a eso más adelante, cuando conocemos que confiar en Él es depender en Él. Como dije al principio, es tener fe en Él. No podemos confiar en nosotros mismos, debemos de depender en el Señor. Confiar en Él es lo que Él quiere en nosotros. Entrando al versículo 27, vamos a leerlo. Dice: pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Las palabras de Jesús trajeron un aliento a sus discípulos. Despertó a uno de ellos, y eso es Pedro, y esto lo vemos en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando Pedro, en medio de su angustia, cansancio, dolor, reacciona al escuchar al Señor decir esas palabras que le dice Señor, y es cuando él dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Los resultados al despertar a Pedro con esas palabras se ven en el versículo 29, cuando Jesús le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo despertó en medio de su cansancio, en medio de su angustia, en medio de su desesperación. Cuando el Señor dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis, lo despertó a Pedro, el único de los 12 discípulos que reaccionó
por medio de la palabra de aliento que el Señor le había dicho, le despertó una confianza nueva, despertó la fe en Pedro. Por eso él pudo reaccionar y decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y como Jesús vio su fe, le dijo: ven. Y Pedro se bajó del arca. Pedro dependió en el Señor al creer en su palabra. Antes de entrar aquí, hermanos, quiero hacer un énfasis en esto. Pedro dependió en el Señor al creer su palabra. Acuérdense, en estos tiempos, los discípulos y los creyentes, los judíos, solamente tenían el Antiguo Testamento como la palabra escrita. Y en estos tiempos no estaba. Solamente estaba el testimonio del Señor y lo que los evangelios tienen por escrito. Eso es muy importante para poder notar, hermano, porque es la única cuenta que ellos tienen en esos momentos al andar con el Señor Jesús. Porque lo único que tienen físicamente es el Antiguo Testamento. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque voy a entrar a hablar un poquito sobre lo que es la fe. Cuando Pedro dependió en el Señor al creer su palabra, esto es fe. Esto es fe. Su palabra. Nosotros ahora tenemos la palabra escrita por completa. Aparte del Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento aquí en nuestras manos. Y esta es su palabra, escrita, y inspirada, inerrante, sin mancha, sin error, perfecta. La gran autoridad que Dios nos ha dado a su iglesia, su palabra, ¿ok? De acuerdo con Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Pablo hace un énfasis, ¿quién va a escuchar? ¿Y cómo van a saber de aquel que resucitó, de aquel que nos redimió? ¿Cómo van a llegar hacia Él? Habrá predicadores, habrá, etcétera, gente que pueda anunciar el Evangelio. Y Él dijo, ¿cómo van a poder si no los enviamos? Y llega a conclusión, Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Efesios 2:8-9 dice que el don, que la fe es un don de Dios. Dios es el que da la fe. Es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros para creer y depender en Él, para reaccionar en los tiempos que estamos viviendo ahora, por medio de su palabra. Por medio de su palabra es como nosotros se aumenta nuestra fe. Por medio de su palabra, hermanos. Solamente por medio de su palabra. Sí, tenemos la oración, tenemos ayuno, tenemos alabanza, todo eso. Pero principalmente es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y estos, hermanos, yo sé que son versículos muy, muy reconocidos. Pero vamos a dar solamente we're just going to go quickly y ver lo que dicen estos versículos para que podamos entender y conectar lo que está sucediendo con Pedro al bajar del barco. Ok, la fe. Capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que fue prometido y solamente se está esperando. Sabemos que se va a cumplir. Tenemos la aseguranza de que Dios tiene cuidado de nosotros. No sabemos lo que va a suceder, pero tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Pero mira lo que dice la segunda parte. La convicción de lo que no se ve. Rápidamente, Pedro sabía de que ese era el Señor y que él estaba seguro estando con el Señor en el mar. Qué locura, ¿verdad? Estando con el Señor en el mar, que estar en el barco, entre comillas, seguro, entre comillas. Pero para nosotros como creyentes es una locura quedarse en el barco, entre comillas, seguro,
y no estar cerca del Señor, el Dios soberano. Acuérdense, en Mateo 8, Él controló las tempestades. Pedro sabía eso, estaba bien informado por el testimonio del Señor. Por eso es que él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Manda. Pero la segunda parte se aplica porque Pedro no sabía lo que iba a suceder al bajar, pero estaba confiado de que iba a estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Conocemos Génesis capítulo 1, los primeros versículos, hasta llegar al capítulo 2, cuando el Señor comienza a crear todo y a establecer todo y poner todo en un orden. Sabemos, hermanos, y tenemos la certeza que sucedió así, porque su palabra nos dice, y lo podemos ver a nuestro alrededor, por su palabra. Vemos aquí, hermanos, como la fe está ligada con su palabra. La fe está conectada a su palabra, no pueden separarse. La fe está fundado sobre la palabra de nuestro Dios. Si no leemos la Biblia, jamás vamos a conocer quién es el Señor para con nosotros. Jamás. Necesitamos leer la palabra de Dios, porque aquí está la esperanza para nosotros, hermanos, para la que ocupamos en todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el testimonio de quién es Dios para con nosotros. ¿Quién es Dios para con nosotros? Les voy a dar varios ejemplos rápidamente. Versículo 7 del capítulo 11 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Y tenemos muchos más ejemplos aquí en estos versículos del capítulo 11. Para poder enfatizar lo que está diciendo aquí, es de que por medio de escuchar la voz de Dios, por medio de obedecer su palabra, lo que Dios les había dicho a ellos hacer, ellos fueron contados como justos. Ellos fueron salvos por medio de la obediencia de la palabra del que Dios les había dado a ellos. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra ahora en nuestras manos. Decía el gran predicador Steve Lawson, decía: si queremos escuchar la voz audible del Dios, entonces agarremos la Biblia, la leemos versículo por versículo y en voz alta, y escucharemos a Dios hablarnos. Y eso es muy cierto. Dios nos ha dado esto, su palabra, para encontrar la esperanza de nuestras vidas aquí en esta tierra y la vida que ha de venir después de la muerte, nuestra vida eterna. Amén. Acuérdese, este mismo capítulo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo podemos aumentar nuestra fe? Por medio de la palabra de nuestro Dios. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo Pedro. Vamos a regresar para atrás a la historia de Pedro cuando caminando hacia nuestro Señor sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Hermanos, esto es muy importante ver, porque aquí vemos que Pedro ya comenzó a caminar sobre el Señor. Se levantó los fuertes vientos, se levantó las olas en contra de él,
iba caminando hacia él. No se dice la palabra de Dios qué tanta distancia del barco hacia él, pero estamos por seguro que estaba caminando sobre las aguas, porque dice que se comenzó a hundir. Y lo que Pedro hizo es, perdió su enfoque en el Señor y puso su enfoque en lo que estaba sucediendo. Lo que se levantó en contra de él en ese momento y comenzó a hundirse. Nosotros, hermanos, si perdemos la confianza en el Señor y ponemos nuestro enfoque en lo que está sucediendo en nuestro alrededor, todo lo que está pasando, entonces nuestra fe poco a poco se va bajando. No tenemos la misma confianza en nuestro Señor. Ahora ya no podemos depender en Él como Él ha querido que nosotros dependamos en Él. Y Él gritó, Señor, sálvame. 31, al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Note aquí, hermano, versículo 31. Jesús no le dijo, hombre sin fe. No. Él le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque su fe no era suficiente fuerte de mantener su enfoque en el Señor. Necesitamos nosotros adquirir a su palabra. Pedro tenía lo suficiente fe de tomar paso fuera del barco. ¿Por qué? Por la palabra del Señor, lo que había dicho. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí mismo también cuando Pedro le ordenó, mándame que yo vaya hacia ti, Jesús le dijo, ven. Y eso es una gran confianza por su palabra. La palabra de nuestro Señor tiene poder. La palabra de nuestro Dios tiene poder. Amén. Y es lo mismo que sucedió en los primeros versículos del capítulo 14, cuando Él hizo el milagro de multiplicar la comida, el alimento, para dar de comer a más de 5,000 personas. Él dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y Él dijo, tráemelos. Los bendijo y se multiplicaron. Su palabra, hermanos, dio la confianza de que Él tiene todo en control. Todo en control. Y eso es exactamente lo que Él nos está diciendo. Su palabra, hermanos, nos habla quién es Dios para con nosotros. Dios es todopoderoso, el Santo de Israel, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el soberano, el Dios, el Dios de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestro proveedor en medio del desierto, así como Él alimentó a su pueblo, a Israel, en el desierto, dándoles de comer del maná que bajaba del cielo. Él proveyó alimento, Él proveyó, Él era su refugio de Israel. En el desierto, Él de día era una nube que los cubría a ellos, y de noche una columna de fuego para alumbrarles a ellos. Era el guiador de su pueblo. Él les dio de tomar, de beber, por medio de las rocas. Hermanos, vemos al Señor Jesucristo. Él es todo esto. Pero aparte de todo, lo más importante, que Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Podemos ir de Génesis al Apocalipsis y estamos viendo que este Dios es el Dios que nosotros servimos. Es el Dios que ha prometido siempre estar con nosotros. Hay esperanza por medio de su palabra. Pero lo que requiere de nosotros para no perder la fe en el Señor y no dar nuestra confianza o nuestro enfoque en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que abrir este libro y leer lo que está escrito para saber quién es Dios para con nosotros. Él se revela por medio de su palabra, hermanos. Y no hay nada más ni en otra forma en cómo se revela con su pueblo, pero por medio de su palabra. Es la misma palabra que ayudó a Pedro
Y es la misma palabra que lo salvó a él. Lo salvó. Y con esto concluyo. Versículo 33, 32 y 33. Dice: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué? Por lo que acaba de suceder y por lo que él había dicho. Acuérdense, en el Nuevo Testamento ellos no tenían lo que tenemos nosotros ahora en nuestras manos. Tenían el Antiguo Testamento, pero no tienen lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Esta es su palabra. Por medio de su palabra encontramos esperanza. Por medio de su palabra encontramos alegría, encontramos gozo, encontramos todo lo que necesitamos. Y Él merece nuestra adoración en todo tiempo, porque Él se ha revelado por medio de su palabra y ha prometido que siempre estará con su pueblo. Y Él siempre estuvo con su pueblo en toda la Biblia, hermanos. En toda la Biblia siempre estuvo. ¿Por qué? Porque Él era el Dios de Israel. Y Él ahora, por medio del Señor Jesucristo, Él es nuestro Dios también. Podemos gozarnos de las mismas promesas que nuestro padre Abraham se le fue prometido. Hermanos, qué tan gozo hay al saber esto. Les animo, hermanos, en esta mañana que comencemos a enfocarnos más en el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo devocionales, en familiares, teniendo tiempos en solas con su palabra, escudriñando los versículos, escudriñando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es la fundación segura que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, especialmente en estos tiempos. El Señor no le sorprendió nada de lo que está pasando, porque Él sabía, mas Él lo permitió. Acuérdese que Él lo permitió para la gloria de Él, para despertar, fortalecer a su pueblo, para que su pueblo corre para atrás a escudriñar su palabra y saber quién es Él para con nosotros, hermanos. Vamos a orar en esta mañana y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que aumente nuestra fe, que despierte un hambre en nosotros para adquirir a su palabra y crecer en Él por medio de ella. Hermanos, nuestro Dios es el Todopoderoso. Pero ¿cómo vamos a saber que Él es el Dios de nosotros? Por medio de su palabra. Oremos. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos has dado de poder compartir tu palabra en esta mañana, Señor, a esta congregación que tú has levantado, mi Dios. Gracias te doy, Señor. Es un gran gozo para mí, Padre, porque por medio de tu palabra me has administrado a mí. Y también sé que estás ministrando a tu pueblo, a la congregación Thornville Temple. Padre, te pido, Señor, que seas tú, Señor, aumentando nuestra fe, despertando un hambre dentro de nosotros para escudriñar tu palabra. Padre, queremos conocerte aún más, Señor. Pero la única manera que podemos hacer eso es si adquirimos a tu palabra. Es si nos llegamos, Dios mío, a consultar con tu palabra, mi Dios, porque tu palabra testifica quién tú eres para con tu pueblo, Señor. Tu palabra, Padre, nos dice, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, nos tienes en tus manos, y quién nos arrebatará de tus manos, mi Dios. Eso es suficiente, Padre, para tener la esperanza de que cuando todo esto pase o no pase y se mantiene en este mundo, tú tienes cuidado de nosotros. Padre, nuestra vida física tenemos ningún control de ella, ni mucho menos de nuestra salvación. Y lo que tú le demostraste aquí a los discípulos es de que sus propias fuerzas, sus propias habilidades tienen un límite. Tenemos que adquirir hacia ti. Tenemos que llegar hacia ti. Yo te pido, Padre, que nos ayudes
ayudes en este día. Antes de terminar, hermanos, quiero hacer la invitación a aquellas personas que no han llegado al Señor Jesucristo, que no se han entregado. Este es su día para entregarse. Este es el día. Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz, sabemos, dio su vida por cada uno de nosotros, para que aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios, hermanos, dice que Él aborrece el pecado y tiene al pecador como enemistad. Enemistad. Es encontrado como enemigo del Señor. Pero el Señor ha dicho, el que recibe el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que Él los sacará de siendo hijos de tinieblas a hijos de luz. Los transformará. Un día este mundo va a perecer por la ira de Dios. Este dolor que sentimos ahorita no se puede comparar a la ira del Señor que viene sobre este mundo. Mas nosotros en Cristo tenemos la esperanza de que vamos a estar en su gloria y que Él enjugará todas nuestras lágrimas. No va a haber tristeza, no va a haber dolor. Nuestros cuerpos van a ser glorificados, van a ser hechos perfectos en su presencia. No va a haber sol, mas solamente la gloria de nuestro Dios nos va a rodear. Si usted no ha entregado su vida, su corazón al Señor, este es su día. No espere para el día de mañana. No sabemos lo que va a suceder. Oremos. Padre, ahora por aquellos hermanos, aquellos amigos y familiares que están tomando la decisión de dar sus vidas hacia ti, te pido, Señor, que los perdones de sus pecados. Que perdone, Dios mío, sus iniquidades, así como tú nos has perdonado a nosotros, Señor. Padre, te pido que seas tú el Dios sobre sus vidas, el Señor sobre sus vidas, el Rey y el Salvador sobre sus vidas. Señor, y que ellos puedan experimentar el gozo, la alegría de lo que tu salvación nos da a nosotros, Padre. De ser hecho, contado justo ante el Padre, ante nuestro Dios. Señor, gracias te doy por todo lo que tú haces sobre nosotros. Amén y amén. Una vez más, ha sido un placer compartir la palabra de nuestro Dios juntamente con ustedes. Iglesia, Templo Velo Rasgado, sigan adelante. Oren por los unos por los otros. Oren por los miembros de la congregación. Oren por el pastor Enrique. No ha sido fácil tratando de acomodarse a estos tiempos que se está viviendo. Pero Dios, como Él ha hecho el llamado, Dios está con Él. Dios está con ustedes, iglesia. Gracias a nuestro Dios, que el privilegio que nos ha dado de estar aquí. Enrique, gracias por confiar en mí, de poder compartir la palabra y predicar a la congregación de nuestro Dios ha puesto en tus manos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Salúdese, abrácese ahí en casa con sus familias. Acuérdese, adquirimos a su palabra para aumentar nuestra fe, para seguir enfocado en el Señor y no en lo que está sucediendo. Su palabra, hermanos, es la fundación más confiable y la que trae gran esperanza, porque Dios ha prometido mucho aquí, que siempre estará con nosotros. Pase lo que pase, sucede lo que sucede. Si un día nos toca cerrar nuestros ojos aquí en esta tierra, lo vamos a abrir en el paraíso, en su gloria, porque Él ha prometido, hermanos. Acuérdense, es por fe y no por obra. Nuestra habilidad, nuestra fuerza solamente va a llegar a un límite, y ese es nuestro Señor Jesucristo el que debe tomar control de nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones, saludos. Y pronto nos veremos una vez más, y primeramente Dios en persona. Dios le bendiga. Amén.